La mansión Robertson se alzaba majestuosa en medio del bosque, sus torres iluminadas por la luz dorada del atardecer. Por fuera, podría parecer la casa de ensueños de toda familia, sin embargo, dentro de sus paredes, se formaba un misterio, y planes malévolos que sacudirían la estabilidad de la familia. Julia Robertson, una mujer hermosa y ambiciosa, se sentía atrapada en una jaula dorada de riqueza y privilegio. Esposa del gran corredor de bolsa Marques Díaz, a pesar de tener una vida soñada por cualquier persona, Julia sentía que vivía en una jaula de oro, pues incluso con viajes, joyas y mucho dinero, sentía que su relación estaba en picada. La pasión, la atención y los detalles sinceros habían desaparecido desde hace años. Julia, cansada del rechazo y de la falta de atención de su prometido, decidió enfrentarlo. Sin embargo, la confrontación dio un giro totalmente inesperado y desde esa tarde, nació una Julia nueva, que ya no le importaba el bienestar o el amor de su marido, solo tenía un interés: huir de esa casa lo antes posible, pero no se iría con las manos vacías. «Quiero saber qué es lo que está pasando contigo, Marques», exclamó sentada en el comedor. Llevaban comiendo más de 20 minutos y ninguno se había dirigido palabra alguna. «No sé a qué te refieres», respondió él mientras se llevaba a la boca un trozo de carne. «Marques, no me quieras ver la cara, estoy cansada ya de esto. Tú no eres el hombre con el que me casé hace 2 años. ¿Qué es lo que te está pasando?» «¿Pasando a mí?» «Nada de esto es culpa mía, Julia, no me hagas tonto». «Ay, por Dios, ¿a qué te refieres, Marques?» «No me pongas excusas tontas», respondió Julia en tono molesto. «Julia, ¿crees que acaso no he visto cómo miras a Alexander? Yo sé que algo pasa entre ustedes dos. ¿Quieres que esté contento contigo mientras me estás mirando la cara?», respondió Marques. La mesa quedó en total silencio. Alexander era un ex socio de Marques. La presencia de Alexander en la vida de Julia había pasado de ser una mera coincidencia a una fuente de consuelo y apoyo inesperada. Aunque al principio se resistió a acercarse demasiado a él, no pudo evitar sentirse atraída por su amabilidad y comprensión. A través de sus conversaciones y encuentros casuales, Julia encontró un refugio en medio del caos de su matrimonio deteriorado. Entre el caos de matrimonio, en sus años dorados de relación, Marques y Julia tuvieron una hermosa hija, Emily, una joven inteligente y observadora, que a pesar de que amaba con su vida a su madre, ella también comenzó a notar los susurros en los pasillos y las miradas furtivas entre su madre y Alexander desde hace meses. Y también comenzó a sospechar cuáles eran las verdaderas intenciones de su madre, pues Julia desde esa última conversación con Marques dio un giro de 360 grados en cuanto al trato hacia su prometido y su hija. Emily ya no reconocía a su madre, pues ya no era la misma atenta, alegre y risueña Julia. Ahora solo veía a su madre en ciertas ocasiones y siempre con una actitud distante y fría. Emily desde hace una semana había llegado al límite de la curiosidad por saber qué planeaba su madre, pues ahora no solo estaba distante y fría, como lo estaba desde un principio, sino también mostraba una actitud un poco ansiosa, así que esa misma noche, con ayuda de su mejor amiga, Mónica, decidieron colocar una cámara oculta en la biblioteca familiar. Emily y Mónica esperaron pacientemente, observando desde la distancia en su habitación. Sin embargo, pasaron las horas y no obtuvo ningún resultado, pues solo entró su madre a leer un libro. Al día siguiente, Emily fingió estar enferma para faltar a la escuela, y sin que su madre se enterara, logró que Mónica entrara a su habitación para ver las cámaras de vigilancia. Ambas estuvieron todo el día en su habitación esperando obtener respuestas del porqué de la actitud de Julia. Sin embargo, el día estaba pasando en vano, pues nadie había entrado a la biblioteca hasta la medianoche, en donde somnolienta Emily, quien estuvo al pendiente de la cámara durante todo el día, pudo ver una silueta masculina, a la que identificó como Alexander, y luego vio entrar a su madre detrás de él. Lo que vio en las imágenes grabadas la dejó atónita y desafiando su percepción de la realidad. Mónica, despierta, y empujó suavemente a su amiga mientras se acomodaba para ver con mayor comodidad la pantalla de su computadora. Mamá y Alexander entraron a la biblioteca. Graba también con tu teléfono, le indicó Mónica. Ambas comenzaron a escuchar a través de la pantalla. Julia, ¿me estás diciendo esto de verdad?, preguntó Alexander un tanto preocupado. Que sí, Alexander, estoy hablando en serio. Voy a hacerle una última cena a Marques, dijo Julia, ya averigüé todo con el seguro. Después de una semana podré retirar el seguro de vida de Marques. Y todo lo que dejó en el testamento a mi nombre lo sacaré de la casa mientras Emily está en la escuela. Amor, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que lo hagas no hay vuelta atrás, preguntó Alexander mientras la tomaba de la mano. Estoy segura, ya no soporto ni quiero volver a ver más nunca a Marques, dijo Julia muy molesta.
Con el corazón roto y la mente llena de dudas, Emily se encontró en una encrucijada. ¿Cómo su madre era capaz de querer asesinar a su propio esposo, el padre de su hija? ¿Cómo ella había llegado a sentir ese nivel de odio? Emily decidió recopilar más información y pruebas sobre el plan de su madre para poder ir con la policía. A pesar de que ella sabía que su madre podría sentirse traicionada, no podía poner en riesgo la integridad de su padre, así que durante las próximas semanas estuvo día y noche al tanto de las cámaras, registrando y guardando todo aquello que dijera o hiciera Julia que sirviera como prueba. Sin embargo, esto no sería lo único que Emily descubriría gracias a la cámara oculta en la biblioteca familiar. Emily durante los siguientes días trabajaba arduamente recopilando información sobre el plan de su madre. Hasta el momento, solo tenía conocimiento de que Julia planeaba llevar a cabo sus acciones durante la Navidad, aprovechando la tradición familiar de dirigirse a una cabaña en otro estado. Esta costumbre, arraigada desde la infancia de Emily, ahora se teñía de peligro y sospecha. Sin embargo, mientras Emily se sumergía en la investigación del oscuro designio de su madre, los oscuros secretos del pasado de Marcus amenazaban con resurgir, arrojando aún más sombra sobre la familia. Antiguas traiciones y engaños ocultos podían alterar el destino de todos, revelando que Julia no era la única en vivir bajo un manto de falsedad y manipulación. Después de descubrir el siniestro plan de su madre, Emily decidió permanecer siempre cerca de su padre. Esta decisión resultó vital para mantenerlo a salvo, especialmente porque temía que Julia intentara adelantar sus acciones antes de lo planeado. Con determinación y astucia, Emily se convirtió en la guardiana silenciosa de su padre, vigilante ante cualquier amenaza que pudiera surgir desde las sombras del pasado familiar. Durante sus clases Emily decidió hablar con Mónica en un salón que se encontraba totalmente solo. «Mónica, dime qué puedo hacer, estoy desesperada», dijo Emily casi al borde del llanto. «Emily, debes decirle a tu padre de una vez por todas, no esperes a que sea muy tarde. Tu mamá y Alexander son una amenaza para él e incluso para ti. Podrías terminar muerta si no actúas a tiempo. No sabes de qué es capaz de hacer tu madre con tal y de quedarse con toda la herencia», y le aconsejó Mónica. «Lo sé, pero siento que la voy a traicionar. Ella es mi madre, mi amorosa madre, mi mejor amiga. No puedo mandarla tras las rejas», dijo Emily. «Aún tengo tiempo. Tengo exactamente 2 meses para saber qué hacer antes de irnos a la cabaña y dejar que todo el caos se desate. No te recomiendo que dejes que el viaje se lleve a cabo». «Emily, hablo en serio, la tomo por las manos o sus vidas corren peligro si ustedes dos llegan a asistir a ese viaje». «Niñas, ¿qué están haciendo aquí? Sus clases ya comenzaron. Salgan ya», exclamó el profesor de lenguaje mientras entraba por la puerta y hacía señas para sacarlas del salón. «No deberían estar afuera en horario de clases, les harán una amonestación». Pasado un mes, durante sus vacaciones escolares, en un día en que se encontraba sola en la mansión, Emily decidió buscar en el ático más pruebas que pudieran inculpar a su madre. Sin embargo, tras desempolvar carpetas, se dio cuenta de que su padre tampoco era quien aparentaba ser. Encontró documentos que revelaban los verdaderos vínculos de su padre con Alexander. Resultaba que Alexander era un exmiembro de una de las mafias más grandes del país. Y eso no era todo. Emily, decidida a investigar más a fondo, obtuvo acceso al expediente de Alexander gracias a un viejo amigo de confianza de la familia. Descubrió que había sido acusado de asesinar a 2 mujeres en el pasado. Su modus operandi era claro: las seducía, las convencía para cometer crímenes horribles y luego huía después de despojarlas de todo su dinero. Emily comprendió que Marcus no era el único en peligro en esa familia. La pobre Julia también estaba en riesgo. Alexander podía llevar a cabo el peor de los crímenes y deshacerse de ella para quedarse con la herencia que dejaría Marcus a Julia. Ahora, Emily se enfrentaba a una situación aún más complicada y urgente. Debía actuar rápidamente, pero ¿qué debía hacer? ¿A quién debía informar primero? La mente de Emily giraba frenéticamente mientras consideraba sus opciones. Sabía que cualquier paso en falso podría poner en peligro la vida de su madre y la seguridad de su familia. Necesitaba un plan meticuloso y una estrategia bien pensada. Decidió que lo primero era proteger a su madre, aunque eso significara enfrentarse a su padre y sus propios secretos oscuros. Sin embargo, esto no fue así, pues Emily jamás tuvo la valentía de enfrentar a su madre y al final llegó el día del viaje. «Ya pueden bajar a cenar», y gritó su madre desde la cocina. La familia se encontraba a las afueras de la ciudad, en lo más alto de la montaña, reunida y acompañada por el frío decembrino. La primera noche transcurrió maravillosamente. Incluso la madre de Marcus y Emily había cambiado totalmente su actitud hacia ellos. De manera ingenua,
Emily pensó que su madre había recapacitado y finalmente había decidido seguir siendo parte de la familia. Durante la última semana, no había visto a Alexander en casa en ningún momento. Quizás su madre finalmente había cortado los lazos con él. «Ya vamos, madre», respondió Emily bajando las escaleras con un semblante muy alegre. «Siéntense a comer, se los preparo con mucho cariño», dijo una Julia muy dulce mientras acariciaba la mano de Marcus y Julia al mismo tiempo. «Está delicioso, cariño», exclamó Marcus. Al probar Emily el primer bocado no podía creer la delicia que había preparado Julia. Al tener tantos meses sin probar bocado de la comida de su madre, había perdido ya el recuerdo del sabor de esta. Sin embargo, al masticar un bocado tras otro, todo a su alrededor comenzaba a verse borroso. Emily llegó a un punto en donde no podía masticar más, su cuerpo no le respondía. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Emily muy desorientada. «Por fin, pensé que la comida nunca haría efecto», y dijo Julia de manera burlona mientras se paraba de la mesa. «Amarralos a los dos, amor», y dijo Julia a Alexander, que había aparecido en la habitación con una soga en su mano. «Mami, ¿qué estás haciendo?», fue lo único que pudo preguntar Emily antes de caer en un profundo sueño. Tras una hora de inconsciencia, Emily con mucha dificultad logró despertar, dándose cuenta que su padre estaba amarrado e inconsciente junto a ella. Al Julia, quien estaba junto a Alexander, percatarse de esto, se acercó hacia ellos y le confesó a Emily lo que tenía planeado hacer con ellos. También le aclaró a su hija que ella jamás estuvo involucrada en el plan, pero al ella percatarse que había puesto una cámara en la biblioteca, sabía que no podían haber testigos que supieran cuál era su plan, pues todo debía salir de maravilla, y por eso, Emily también sería ejecutada esa misma noche, junto a su padre, y la siguiente en su lista sería Mónica, pues Julia confesó que ella también vio a Mónica entrar hacia el cuarto de Emily de manera sospechosa, pues ella sabía que Mónica no quería ser descubierta. La pobre Mónica también sería la víctima idea para conseguir una buena suma de dinero, explicó Julia, pues cobrarían por su rescate aunque su destino fuera el mismo que el de Marcus y Emily. Todo esto gracias a la mente maestra de Alexander, aclaró Julia. Emily no podía dejarse sentir arrepentimiento por no haber llamado a las autoridades a tiempo, pues ella sabía que esto se podría haber evitado al haberle hecho caso a Mónica. Sin embargo, ya ella había aceptado su destino, junto a su inconsciente padre. Sin embargo, como si se tratara de una escena sacada de una película, los policías irrumpieron de manera abrupta en la casa, seguidos de cerca por el señor Hyo, el maestro de Emily y Mónica. «Sé que te preguntarás qué hago aquí y cómo te encontré», le dijo a Emily mientras desataba sus manos. «Sé que suena mal, pero escuché tu conversación con Mónica y supe que estabas en peligro. No quise entrometerme desde un principio, pero ayer por la mañana llamé a Mónica y estuvo de acuerdo en que viniera a ayudar. Desde entonces, vine directamente con la policía y los estuvimos vigilando por si algo malo sucedía. Y, claro, sucedió». Emily, atónita por la repentina intervención del señor Hyo, trató de procesar la información mientras miraba a su alrededor, buscando señales de peligro. La tensión en la habitación era palpable, y se preguntaba qué había sucedido realmente para que la situación llegara a este punto. El señor Hyo continuó explicando la situación mientras los policías aseguraban la zona, y ayudaban a desatar a su padre. Finalmente, con todas las piezas en su lugar y la verdad al descubierto, la familia Robertson enfrentó un destino que parecía sacado de una novela de suspenso. Marcus, aunque inicialmente estuvo bajo custodia en su casa, fue liberado cuando las autoridades determinaron que su conexión con Alexander era más un asunto de negocios de bienes raíces que de conexiones con negocios ilegales. Julia, por su parte, se enfrentó a la realidad de sus propias acciones y la manipulación de Alexander. Aunque inicialmente se sintió agraviada por la intervención de Emily, con el tiempo comenzó a reconocer el peligro en el que había estado involucrada y la importancia de la valentía de su hija para enfrentar la verdad. Con Alexander y Julia tras las rejas, la familia Robertson comenzó un largo proceso de curación y reconstrucción. Marcus, decidido a enmendar los errores del pasado, se dedicó a fortalecer su relación con Emily, reconociendo el valor y la determinación que ella había demostrado. Para Emily, el proceso fue difícil pero liberador. Aunque había enfrentado la oscuridad y la traición dentro de su propia familia, también había demostrado su fuerza y determinación para proteger a quienes amaba. Con el apoyo de su padre y el tiempo para sanar las heridas del pasado, comenzó a vislumbrar un futuro más brillante y esperanzador. La mansión Robertson, una vez envuelta en secretos y engaños, se convirtió en un símbolo de renovación y perdón.